Buenas Adelante. tardes. Hoy vamos a presentar de la logosofía, la mitología y el verbo, el dios Pan, Orfeo. El autor del libro de logosofía es el maestro Israel Rojas Romero. La mitología, cuna cultural de los pueblos. Los mitos y leyendas relacionan al ser humano con su microcosmos y macrocosmos. Y existen leyendas que nos explican la mitología egipcia, la mitología griega, la mitología romana, los mitos nórdicos, los mitos hindúes, los mitos indígenas, etc. La mitología griega. Los mitos de la antigua Grecia están formados por historias mitológicas y leyendas sobre los dioses del Olimpo y las relaciones que tenían con los mortales. Servían para tratar de dar una explicación a fenómenos naturales, ambientales o emocionales. Ahí en la gráfica vemos a todos los dioses del Olimpo. Vemos aquí a Mercurio con su caduceo. Vemos bueno, a todos los dioses ahí en conjunto. Nuestra charla de hoy trata de Orfeo. Orfeo es un personaje de la mitología griega, músico, poeta, filósofo y amante. Aunque hay quien le da la paternidad a Eagro, muchos otros coinciden en que era hijo del mismo Apolo, fruto de una de sus aventuras con la musa Calíope. Esto explicaría sus tendencias artísticas desde la infancia y su asociación con el sol, símbolo de su padre. La mitología y el verbo. Pan en mitología griega aparece como el dios de los campos y de los pastores, quien vino al mundo con piernas, pies, cuernos de macho cabrío y largas orejas vellosas. Sinoé, su nodriza, y las demás ninfas, al verlo lanzaron gritos de horror. En cambio, Mercurio envolvió al niño en una piel de cabra y se lo llevó al cielo, donde sirvió de diversión a los dioses. Pan, lleno de ardor juvenil, perseguía a Sirinx, de la cual estaba enamorado. Faltaba ya menos de 1 milímetro para darle alcance, cuando los dioses, compadecidos de la congoja de la ninfa, la transformaron en caña. Pan, turbado, suspiró mucho y largo tiempo junto a la nueva planta, la que agitada por el viento parecía exhalar voces plañideras. Entonces Pan cortó algunos de sus tallos e hizo con ellos tubos con los cuales construyó una flauta que llamó caramillo, de la cual acertó a sacar dulcísimos sonidos plenos de seducción, de encanto y armonía. El dios Pan. El famoso dios Pan, con patas de chivo, de macho cabrío, no es otra cosa que el poder creador del tercer aspecto del logos, el cual, al enamorarse de la madre naturaleza en sus bellas expresiones femeninas, quisiera hacerlas suyas, pero los dioses, los poderes evolucionarios del ego, han creado a través del tiempo el bastón de Brahman, la espina dorsal, la famosa flauta de Pan, en la cual el poder del verbo se amaestra en arrancar notas armoniosas, seductoras, de bellas melodías. El mito de Pan y Siringa es el origen de la flauta de Pan presente en el ser humano. Aquí vemos en la gráfica dos ilustraciones del dios Pan con sus patas de cabra y tocando, a la izquierda está tocando la flauta y al otro lado está también interpretando música. Nos dice el maestro Israel Rojas, 36 son las cañuelas de pan, como 33 son las cañuelas de pan,
como 33 igualmente son las divisiones del bastón de Brahman, y 33 años los años simbólicos en los cuales el verbo se hizo carne. Largo trabajo ha de realizar el Dios, el ego, para poder producir en su instrumento su templo, la afinación necesaria para poder arrancar de la flauta solamente notas, sonidos, ritmos y armonías propias del que sabe sentir y comprender la vida, la cual no es otra cosa que el misterio del logos, del verbo creador. Aquí vemos el bastón de Brahman. El bastón de Brahman es la misma columna vertebral en el ser humano. Aquí vemos a mano izquierda una dama que nos muestra su columna vertebral con las 33 vértebras. Y a la derecha vemos una figura humana que está meditando y tiene su bastón de Brahma perfectamente recto con los chakras que precisamente ahí en meditación está iluminando, está bueno, organizando sus chakras. El significado del número 33. Como habíamos visto, el bastón de Brahma tiene 33 vértebras y 33 es un número de vibración alto. Es una señal de que los maestros ascendidos, las deidades santas y los ángeles están a su alrededor para ayudarnos y apoyarnos. El número 33 es un mensaje del universo para mejorar habilidades de comunicación y poder lograr que el divino prana active nuestra columna vertebral con sus 33 vértebras y entender la sabiduría del bastón de Brahma. Según la Biblia, el número 33 podría ser un símbolo de la conciencia de Cristo. Jesús murió a la edad de 33 años. Es decir, el número 33 simboliza la conciencia de Cristo. Orfeo, el dios de la música. Orfeo podía cantar y tocar de una manera que conmovía a humanos, animales, árboles, ríos y piedras. Orfeo, teólogo, poeta y músico célebre, era hijo de Agro, rey de Tracia. Desde su juventud se dedicó a estudiar la religión y recorrió a Egipto para obtener de los sacerdotes de ese país el conocimiento sacro de los misterios gnósticos de Isis y Osiris. De vuelta a su pueblo natal, dio a conocer a sus compatriotas el origen del mundo y el nacimiento de los dioses. Enseñó a los griegos conocimientos excepcionales sobre astronomía. Aquí en la figura de la izquierda vemos a Orfeo tocando su arpa y rodeado de los animales y de todos los animales, y la naturaleza también se alegraba con la música que él interpretaba. Orfeo, como dios de la mitología, es descrito como seductor de ninfas y encantador de diosas. La música le servía de descanso y al mismo tiempo de solaz. En medio de sus ocupaciones, la música le servía de descanso y al mismo tiempo de solaz en medio de sus ocupaciones. Él perfeccionó la lira, instrumento que había sido inventado por Hermes Mercurio, agregándole 2 cuerdas. Su voz, unida al sonido de la lira, embelezaba a hombres y dioses, llegando hasta encantar a la naturaleza, la que se conmovía a sus acordes. Orfeo fundó una escuela iniciática, la que tenía por objeto enseñar a sus discípulos los más elevados misterios de la naturaleza, la vida y del ser. Como iluminado y vidente,
descubrió en el sonido el misterio de todo lo creado. Educar en la sublimación es el secreto para manejar los sonidos y entender la expresión de la naturaleza. Orfeo era un gran iniciado que enseñó a sus discípulos a manejar la lira natural, productora de sonidos, su propia laringe, la que según los grandes maestros de la humanidad ha de dar la nota síntesis de todas las notas, el tono esencial de la naturaleza, pronunciando la palabra perdida, que no es otra que aquella que le permite al adepto formar y transformar a voluntad lo que desea. Pero eso sí, siempre para los nobles fines de la sublimación y divinización del hombre. Orfeo hacía que sus discípulos estuvieran siempre atentos a todo sonido emitido por su propia laringe, para cuidar que nunca saliera a través de ella voz, palabra o sonido que no fuera armonioso y bello. A ello había que unir imprescindiblemente veracidad absoluta. Nada que no fuera verdad debía hacer vibrar el más delicado y perfecto de los instrumentos musicales, o sea, la laringe, la que una vez purificada podrá dialogar con los dioses. Aquí en la figura vemos a Orfeo interpretando su música y todas las ninfas que están ahí embelesadas escuchándolo. Vina, símbolo de la laringe y el sonido. En Oriente existe igualmente el culto a la vina, instrumento hindú difícil de tocar a perfección, símbolo clásico de la laringe, la que hay que usar con cuidado, siempre atentos para que a través de ella nada salga que no sea verdad, que unido a la veracidad sea bellamente pronunciado y que el objetivo de pronunciación sea siempre noble y bueno. Al ocuparnos estrictamente de la educación endotérica, nos extenderemos más sobre la importancia fundamental de la educación de la laringe, para lograr solo por este medio el estado espiritual que tanto ansiamos, pero que tan difícil es de alcanzar. El verbo Hermes, dios Mercurio. Entre los dioses de la mitología griega aparece también importante como dios el verbo Hermes, dios Mercurio. Mercurio no es un dios de sublimación, pues se mueve en todas las direcciones, pero sí lo es de acción fecunda. Mercurio obtiene todas las cosas gracias al poder de su elocuencia, pues debido a la armonía de su verbo puede encantar a hombres y dioses. Mercurio, como dios de la elocuencia, lo es también del estilo al escribir, porque el que sabe sentir la belleza del lenguaje sabe también darle estructura en sus escritos, haciendo primar la estética sobre la forma, dando belleza al pensamiento estampado en letras. El dios Mercurio es voluble, rápido en sus movimientos, inquieto y audaz, mostrándose en este dios la caracterización evidente de lo que en sí es la expresión verbal. A través de todos estos dioses del Olimpo, el maestro Rojas nos está explicando la importancia de la laringe y la importancia del lenguaje, de las palabras, de lo que la forma como nosotros nos explicamos y nos comunicamos con los demás. El maestro nos dice que el éxito en la profesión depende del lenguaje. Mercurio es el dios del comercio, la medicina, la literatura y letras en general.
Así tenemos los que se ocupan del comercio, que aprendan a escucharse estando atentos a su palabra, pues del modo de expresarse depende el éxito de su profesión. El médico demasiado parco en palabras no despierta la confianza en el paciente. Igualmente, si se sobrepasa en ponderaciones de su sistema, produce desconfianza. Si el tono de su voz es áspero, produce vibraciones arrítmicas. Tonos destemplados agravan a los pacientes en cambio de mejorarlos. El médico inteligente que habla con suavidad convincente, utilizando la palabra precisa, sin exageraciones de ninguna índole, obtendrá con este hecho más curaciones que con la farmacopea que receta, pues aún esta sale sobrando cuando la voz es de tal naturaleza que sus vibraciones delicadas llegan al alma y convencen por el calor ingénito que la bondad tiene al expresar, y convencen por el calor ingénito que la bondad tiene al expresarse a través del verbo de vida. 7 vibraciones rítmicas del ser humano. Para descubrir la sabiduría hermética en el endoterismo, es necesario capacitarse para abrir los 7 sellos, usando las 7 llaves maestras que abren los mundos de las 7 dimensiones, los que se interpenetran unos con otros en rítmicas vibraciones concéntricas, partiendo del espíritu como meollo hasta la sustancia como forma. Todos aquellos vehículos viven y se sostienen gracias a las diferentes tonalidades propias de cada uno, las que armonizan con la nota base. Cuando surge la arritmia, cuando se pierde la armonía, aparecen las enfermedades. Y si la nota que ha roto la armonía del conjunto es tan intensa en su actuación, aparece el fenómeno llamado muerte. Por tal que atravesamos por la desaparición de un sonido que mantiene la forma, el que es mutado en otros sonidos que nos abrirán la libre actuación en los trascendentes campos de ultra. Así aparece bellamente descrito el hondo sentido, la importancia incalculable del poder del sonido cuando los estudiamos y comprendemos en y a través de los fenómenos naturales del mundo, ya sosteniendo la forma, ya como alma o ya como espíritu. Aquí en la gráfica de la izquierda vemos a una persona de pie que nos está mostrando el bastón de Brahma, su columna vertebral derecha, con los 7 chakras. Y cada uno de los chakras corresponden a una nota musical. Si vemos de abajo hacia arriba, desde el Mudalara, que es el chakra de la base de la columna, hacia arriba vemos las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Seguimos. Aquí estamos viendo los 7 chakras con las notas, con los sonidos que hacen vibrar cada uno de los mantras. Aquí a la derecha vemos que Lam, Ban, Ran, Yam, Han y Om, Om, que Om es el sonido más sublime con el que se energiza el chakra del último chakra, el de la coronilla. Y aquí a la izquierda vemos los yantras. Los yantras son las gráficas que representan a los chakras, que son flores que están conformadas por pétalos. Y aquí vemos
Por ejemplo, el primer chakra tiene 4 pétalos, ya el que sigue tiene 6, luego 8, luego van variando, y el último, el yantra de la coronilla, tiene 1000 pétalos. Sonido y sabiduría hindú. En la sabiduría hindú se venera a la Madre Divina Siri Gayatri Devi, quien nos revela los principios de la conciencia, la divina conciencia suprema en el manejo de la energía Kundalini. Ella es la personificación de las 24 sílabas del mantra de Siri Gayatri. El mantra de Siri Gayatri tiene las 24 sílabas semillas o billaxaras. Aquí a la izquierda, bueno, vemos la figura de la Madre Divina, que está, bueno, ahí sentada en un loto, y es la personificación de la divinidad. A la mano derecha vemos una gráfica de un cuerpo humano, y cada una de las sílabas que están ahí dibujadas corresponden a las sílabas del mantra de Siri Gayatri. Y en la medida que se canta el Siri Gayatri, se activa cada una de esas partes del cuerpo que están relacionadas con cada una de esas sílabas. Y el mantra de Siri Gayatri es Tak Savitur Varenian Vargo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodayat. Cada semilla activa centros específicos del ser humano para la salvación. O sea que aquí con esto vemos lo importante que es el sonido en todo, en la forma como nos expresamos, y también para curar, para sanar el cuerpo humano. Dios Bragi o Dios del Verbo. Dice el maestro Rojas que tanto en la vida de Juan como en la sabiduría brahmánica, en la teología maya como en la escandinava, donde el Dios Bragi, Dios del Verbo, es el Dios de la nueva vida, de la generación de la naturaleza y encarnación del hombre, hace énfasis en el sonido. Se le llama cantor divino sin mancilla y se le representa deslizándose en la nave de los enanos de la muerte durante el ensueño de la naturaleza. Dormido sobre cubierta, con su arpa de cuerdas de oro junto a él y soñando el sueño de la vida. Cuando la nave cruza el umbral de Naín, el enano de la muerte, Bragi, se despierta y pulsando las cuerdas de su arpa, entona un canto que resuena en todos los mundos, un canto que describe el embeleso de la existencia y despierta la silenciosa y dormida naturaleza de su sueño parecido a la muerte. Aquí en las gráficas vemos al dios Bragi y debajo están los enanos de la muerte. El mantra de Sarasvati y el verbo. El mantra de Sarasvati tiene como letra semilla el Ain. El Sarasvati mantra es uno de los más usados en la India hoy en día, que el Sarasvati es de esta manera: Om, Ain, Srin, Harin, Sarasvati, Devyai Namaha. Cuando se medita y repite el Sarasvati mantra, la diosa danza en la lengua del cantor y cualquier palabra estará llena de conocimiento radiante, de dicha y de paz. Sus vibraciones son tan potentes que al oírla los cuerpos pueden recuperar la salud en áreas afectadas, y en las personas con retraso mental pueden mejorar sus capacidades cognitivas. Cuando cantamos el Sarasvati, irradiamos sentimientos de paz, puesto que Sarasvati Devi es la otorgadora del conocimiento que destruye la ignorancia y la torpeza. Hubiera querido traer estos mantras cantados
por los hindúes que la cantan precioso, pero desafortunadamente la tecnología me atropella y los hijos no me ayudaron a poder poner en esta presentación los mantras. Quedaremos pendientes para en alguna oportunidad poderlos escuchar. Para finalizar, el maestro nos habla del verbo de la vida. Y para terminar, escuchemos este bello como sabio párrafo que la insigne maestra Elena Blavatsky tradujo de la mitología escandinava. Nos muestra el poder omnipotente del verbo, del sonido, que conmueve los mundos, engendra forma y transforma todas las cosas con su poderoso dinamismo. Oh, verbo de vida, ¿cuándo podremos comprender su omnipotente valor y su divina trascendencia? Esta es la labor sutil y delicada que todo espiritualista y ocultista debe emprender para realizar sus más elevados ensueños como sus más nobles aspiraciones. Entonces, como conclusión de esta clase del maestro Rojas, es que tenemos que saber manejar muy bien nuestras palabras, nuestro lenguaje. Y para terminar, traje aquí una frase escrita por el filósofo y escritor Arturo Uslar Prieto, que nos habla precisamente sobre esto. Dice, la palabra que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu. Quien habla como un patán terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez lo que se expresa en los peores términos soeces. Es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. Bueno, muchas gracias.